Hola, ¿qué tal? Para iniciar con esta presentación, el día de hoy yo les voy a hablar acerca de los sujetos en el amparo. El primero de ellos es el quejoso o el agraviado, que esta persona va a ser aquella que en la luz de ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. Bien, también puede ser persona física o moral. Esta persona va a ejercer la acción del amparo para reclamar un acto de autoridad que estima violatorio de sus garantías individuales en el sistema de distribución competencial. La otra persona que tenemos como sujeto son las personas físicas o morales, que son aquellas personas que pueden promover la demanda en el amparo y como consecuencia fungir como quejoso. Es también viable que las personas sean físicas, morales privadas, morales oficiales, los menores de edad o las personas extranjeras. Por otro lado, tenemos a las personas oficiales. Estas personas van a ser aquellas en las que el demandado va a estipular que son los conductos de los funcionarios o representantes de que designen las leyes. Es decir, cuando el acto o la ley que se reclame afecte el interés patrimoniales de aquellas personas, las personas morales oficiales estarán exentas de prestar sus garantías en las que la ley exige a las partes. Por otro lado, tenemos a la autoridad responsable, que es aquella parte que interviene en el juicio de amparo y puede ser el demandado o un sujeto pasivo que esté a cargo de la acción. Este órgano estatal al que el quejoso le atribuye el acto que estima obligatorio y que el órgano estatal al que el quejoso le atribuye también es conculcatorio de las garantías individuales. Estas autoridades pueden ser ordenadoras o ejecutorias. Hay autoridades federales, locales y municipales y todas ellas van a efectuar según la legislación o su jurisdicción que tiene y pueden tener el carácter de autoridades responsables estableciéndose como único requisito para ello las circunstancias legales. Estas pueden ser ordenadoras y ejecutorias. También hay órganos descentralizados y estos órganos son las entidades creadas por la ley o por decreto del Congreso de la Unión, por decreto del Ejecutivo Federal o aquella personalidad jurídica o patrimonio que tenga propio. Por otro lado tenemos al Ministerio Público. Básicamente esta es la institución que tiene como finalidad general defender los intereses sociales del Estado. Y por último tenemos a un sujeto que es el tercer perjudicado. El tercer perjudicado es la persona que sin ser actor ni demandado va a participar en el juicio de amparo y al que la propia ley de amparo le reconoce el carácter de parte, ya que es una persona que resulta beneficiada con el acto al del quejoso impugna y ese tercero perjudicado puede ser diferente en materia civil, laboral y administrativa, porque en esto el acto reclamado emana de cualquier juicio o controversia. Pero en el materia penal, el tercer perjudicado se restringe al ofendido o a las personas que tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente. A continuación, el siguiente tema. Dos temas muy importantes en materia de amparo administrativo. Van a ser los principios rectores y la suspensión del amparo administrativo. Será presentado por Brenda Castro y por Bejarano Gutiérrez. Bueno, uno de los principales principios que podemos encontrar dentro de la materia de amparo administrativo es el principio de instancia de parte agraviada. Se refiere básicamente este principio a que el juicio de amparo solamente podrá ser promovido por aquella persona que se siente agraviada por el acto reclamado. Otro de los principios muy importantes es el principio de agravio personal y directo. Este principio va a establecer que la persona que promueve el juicio de amparo debe ser aquella que en su concepto sufre la violación de sus derechos humanos provocada por la autoridad o por el acto que ejerció la autoridad. Este principio se entiende porque es concreto y recae en una sola persona, ya sea física o moral, en el caso de alguna empresa. Otro de los principios más importantes es el principio de prosecución judicial. Este principio aplica para el juicio de amparo y va a determinar que esta figura es una institución que constituye
un juicio autónomo en todas sus facetas, atendiendo a que tiene como objetivo resolver acerca de una situación que nace a partir de una confrontación. Otro de los principios muy importantes es el principio de la relatividad. Este principio va a resolver sentencias de amparo que son denominadas como fórmulas Otero y consisten en que el efecto de la sentencia solo beneficiará al promovente y en consecuencia a aquellos individuos que no participan como quejosos en la demanda de amparo. Otro de los principios es el principio del estricto derecho, que básicamente rige el juicio de garantías en materia administrativa y los recursos relacionados con el mismo. También va a imponer la obligación de examinar la resolución impugnada y únicamente a la luz de las defensas que se relacionen en este juicio, sin permiso más allá de las mismas. Otros dos y últimos principios sería el principio de la facultad de atracción, y básicamente se podrá ejercer de oficio o a petición de la parte. La petición deberá estar fundada y expresada para las razones que justifiquen el interés y la trascendencia del asunto. Y por último tenemos el principio de definitividad, que en el juicio de contencioso administrativo va a dar resolución que se pretende impugnar previamente debido a ser controvertida por los recursos administrativos, o bien que su interposición sea optativa. Y bueno, ahorita voy a dejar a mi compañero Bejarano para que les explique el siguiente tema. Muchas gracias. Tarde les voy a hablar sobre la suspensión de amparo. Soy Alan Bejarano Gutiérrez del grupo 23 de 161. Ok. La suspensión en materia de amparo. En el juicio de amparo se entiende como la medida cautelar por virtud de la cual el órgano jurisdiccional que conoce el juicio de garantías en forma postetativa y unilateral ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantengan paralizada o detenida su actuación durante todo el tiempo que dure la sustanciación del juicio de amparo, hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos. Con la suspensión se impide que el juicio de amparo quede sin materia como consecuencia de la ejecución del acto reclamado y se evita que el quejoso sufra molestias mientras se resuelve en definitiva el juicio de garantías. De igual forma, la suspensión en el juicio de amparo debe entenderse como la detención del acto reclamado, de manera que si éste no se ha producido, no nazca y ya se inició, no prosiga, con la finalidad de que se detenga temporalmente, que se paralicen sus consecuencias o resultados y que se evite su realización. Okay. Está también la suspensión en materia de amparo de oficio, que sería, la suspensión de amparo procede en dos formas, de oficio o a petición de parte agraviada. En el primer caso procede la suspensión cuando los actos importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o en contra de los prohibidos por el artículo 22 de nuestra Constitución. A petición de parte agraviada sería, en cuanto a la procedencia de la suspensión, a petición de parte, la ley de amparo determina dos momentos distintos en que el juez la decreta. El primero de ellos es la suspensión provisional y el segundo se refiere a la suspensión definitiva. En la queja, el artículo 97, fracción primera, inciso E de la ley de amparo establece que el recurso de queja procede cuando la resolución, que no admite expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. La reclamación y revisión sería que procede el recurso de revisión contra las resoluciones de los jueces de distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso que desechan o tengan por no impuesta una demanda de amparo, contra las resoluciones de los jueces de distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso de las cuales concedan o nieguen la suspensión definitiva, modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva y nieguen la revocación de la modificación a la que se refiere el inciso anterior. En la substanciación ante diversas instancias, esta es la etapa del juicio o de un proceso, de un procedimiento, de un incidente o de un recurso, durante la cual una persona cuenta con la posibilidad de dar a conocer a la autoridad competente su pretensión y a causa de pedir a través de su demanda de escrito inicial y sus demás escritos, o de narrar los hechos en su queja o denuncia que considera violatorios del orden jurídico. En lo social,
En el artículo 24, primer párrafo de la ley de amparo, no especifica que debe entenderse por interés social del orden público. Es claro que la intención del legislador es que los impartidores de justicia interpreten estos conceptos en forma discrecional, con base en el análisis de hechos y juicios de valor que realicen en cada caso sometido a su jurisdicción, sin que ello implique la vulneración del derecho fundamental de seguridad pública o seguridad jurídica. En definitiva, la sentencia definitiva de amparo es el acto jurisdiccional del juez de distrito, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los tribunales de circuito, por el que una vez terminada la tramitación de la controversia planteada sobre la violación de garantías individuales o sobre la invasión competencial entre federaciones y estados, se resuelve si se concede, niega o sobresee el amparo solicitado por el quejoso contra el acto reclamado de la autoridad responsable. En los recursos en el amparo, solo puede interponerse por parte agraviada, entendiéndose por tal toda persona natural o jurídica a quien perjudique o esté en inminente peligro de ser perjudicada por toda disposición, acto o resolución, y en general toda acción u omisión a cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole el trato de los derechos de garantías consagradas en nuestra Constitución política. Eso sería todo. Mi nombre es Diego Antonio Castro Chávez y bueno, yo les voy a exponer el tema de lo que son las facultades de la CONAMED en relación a la resolución de conflictos en materia administrativa. Primeramente hay que definir qué es la CONAMED. La CONAMED es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y bueno, esta es una instancia especializada que cuenta con autonomía técnica y tiene atribuciones especiales para recibir quejas, investigar presuntas irregularidades en la prestación del servicio médico y emitir sus opiniones, acuerdos y laudos, y esto lo va a hacer mediante procedimientos alternativos, tales como lo son la orientación, la gestión inmediata, la conciliación y el arbitraje. Pasamos con el tema de la integración de la queja médica y hay que definir primeramente qué es una queja médica. La queja médica es la petición a través de la cual una persona física, ya sea por su propio interés o en defensa del derecho de un tercero, acude ante una autoridad como la CONAMED en razón de impugnar la negativa del servicio médico o la irregularidad del servicio en su prestación. Esto quiere decir cuando se nos da un trato discriminatorio o cuando se nos niega el servicio. La autoridad como la CONAMED lo que va a hacer es ofrecer servicios de orientación y asesoría especializada para conocer sobre dónde, cuándo, cómo, para qué y por qué presentar una queja por la atención médica recibida. Va a brindar información especializada sobre las ventajas de los medios alternativos de solución de conflicto, tales como lo son la conciliación y el arbitraje. Va a orientar acerca de los derechos y obligaciones tanto al paciente como al prestador del servicio de salud. Y bueno, los documentos que se requieren para presentar la queja pues es el nombre, domicilio, número telefónico, correo electrónico del paciente o de quien lo represente y del prestador del servicio médico de quien se esté realizando dicha queja. Una breve descripción de los hechos, aquí es donde se detalla qué es lo que ocurrió. Número de afiliación o del registro de usuario, la petición hacia el prestador del servicio médico y la firma, y ante la imposibilidad de esta, la huella digital. El artículo 49 del reglamento del procedimiento para la atención de quejas médicas y gestión pericial de la CONAMED menciona en su artículo 49 que las quejas se van a presentar de manera verbal o escrita por la persona autorizada para ello o por el paciente. Y bueno, los alcances y medios alternativos de solución a controversia, como ya se mencionó, son 4. Y está primero la gestión inmediata, la cual la menciona el artículo 4 de dicho reglamento en su fracción tercera, donde menciona que se les va a dar atención especial a estas personas. Orientación en la fracción 2 de dicho artículo, en donde la CONAMED se encarga de orientar a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre sus derechos y obligaciones, sobre cualquier cuestión relacionada con la queja médica y sobre los mecanismos alternativos de solución, tales como son la conciliación y el arbitraje. Hola, buenas tardes. El día de hoy yo voy a explicar el tema Procuraduría Federal del Consumidor, especialmente iniciando con el procedimiento de conciliación. Hay 2 tipos de procedimiento de conciliación, la inmediata y la personal. La inmediata está separada en 2, telefónica o domiciliaria. Este tipo de conciliación se podrá celebrar, como ya les mencionaba, por vía telefónica o por otro medio idóneo, en cuyo caso la Procuraduría o las partes podrán solicitar que se confirmen por escritos los compromisos adquiridos.
mientras que la personal, esta existe cuando hay un conflicto entre consumidor y proveedor y se llega a resolver a través de procedimientos de conciliación personal. También les voy a hablar sobre el tema unidades administrativas responsables y procedimiento. ¿Cuáles son las partes que contribuyen a este tema? 1, el conciliador. 2, el consumidor o un representante legal en términos de lo establecido en la guía de la asesoría y recepción de quejas. Y 3, él o los proveedores, en su caso, podrán acudir o atender la conciliación inmediata mediante sus representantes legales. ¿Cuál es la personalidad que atribuye a este tipo de tema? Para revisar y acreditar la personalidad, la guía de la asesoría y recepción de quejas se establecen los lineamientos al respecto. ¿Cuál es el procedimiento de determinación del tipo de conciliación? El receptor de quejas, al momento de capturar los datos relativos a la queja o reclamación, analizará la factibilidad de conciliar los intereses de sus partes. Y por último, les voy a explicar procedencia de conciliación personal, que se refiere a que existe un conflicto entre consumidor y proveedor o proveedores, el cual se podrá resolver a través de procedimientos de conciliación personal. De mi parte es todo. Por su atención, gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Eric Iván Bermúdez Uribe y yo seguiré con lo consiguiente del tema de la Procuraduría Federal del Consumidor, por lo cual les explicaré sobre la fecha de celebración de la audiencia de conciliación, lo cual esta radica en la queja que es agotada la conciliación inmediata. Se señalará el día y la hora para el efecto de que tenga verificado la audiencia de conciliación conforme al artículo 103, 111, 112 y 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. De igual forma, explicaré el domicilio razonado. El domicilio razonado es como resultado del emplazamiento y ocurre en el domicilio del proveedor. Este se archivará provisionalmente durante 30 días naturales y se enviará por oficio conforme al artículo 99 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Por consiguiente, explicaré el acuerdo y la acta de la audiencia de conciliación. Esto debe tener ciertos requisitos, lo cual primeramente inicia por el rubro y por consiguiente debe señalarse que el fundamento de la audiencia que se está llevando a cabo, debe indicarse la audiencia que se está actuando y debe asentarse el nombre de los conciliadores en el que se actúa y debe de igual forma asentarse el nombre de los comparecientes y tratándose de la primera audiencia debe de asentarse en el informe, debe de asentarse las manifestaciones hechas por las partes y el acuerdo que recae en dicha actuación. Bueno, por último, igual forma, el desahogo de las pruebas o de la audiencia. El conciliador previamente debe de solicitar el expediente al responsable de su resguardo. Este debe de solicitarse con previa anticipación para su previo estudio y planteamiento al consumidor y cerciorarse que se encuentra notificado previamente. Y las pruebas que se van a admitir, son los documentos públicos y los documentos privados. Y a continuación seguirán mis compañeros con los siguientes temas. Muchas gracias. Profesora, como último tema tenemos ¿qué es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros? Bueno, esta Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros es una comisión que va a tener como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a las instituciones financieras. También se va a encargar de arbitrar sus diferencias de manera imparcial y de promover la equidad en las relaciones entre estos dos, así como supervisar y regular la conformidad con lo previsto en la ley de la Comisión Nacional. También va a procurar el establecimiento de programas educativos y de otra índole en materia de cultura financiera, para lo cual los elaborará y propondrá a las autoridades competentes los proyectos que ella crea pertinentes.
También cabe mencionar que va a tener como facultad más importante atender y resolver las consultas que le presenten los usuarios sobre los asuntos que sean de su competencia, y también puede atender y en su caso resolver las reclamaciones que formulen estos usuarios, siempre y cuando sean asuntos que sean de la competencia de la Comisión Nacional. También va a llevar a cabo el procedimiento conciliatorio entre el usuario y las instituciones financieras en los términos que tenga previstos en su ley. Y pues también va a llevar otra facultad, la cual es actuar como árbitro en amigable composición o en un juicio arbitral que sea de estricto derecho. Eso sería todo por nuestra parte, profesora. Gracias.